Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy es un día especial para el periodismo y para 1+1 hay un énfasis muy particular en el día de hoy. 1+1 se creó hace justo 34 años, 14 años después del asesinato del periodista Orlando Martínez, quien se convirtió en un mártir de la libertad de expresión y del periodismo responsable y combativo de la época. 1+1 surgió 34 años después, cuando apenas se iniciaba, la televisión matutina estaba haciendo pinino en la República Dominicana. Y además apenas no habían transcurrido 7 meses del ascenso al poder, de la vuelta al poder del doctor Joaquín Balaguer, quien tenía entre sus antecedentes haber gobernado de manera muy dura al país durante 12 años consecutivos, además de sus antecedentes vinculados a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Este telediario, al cumplir sus 34 años, lo hace convencido de que ha estado desempeñando un papel importante en la promoción de las ideas y de la construcción de la democracia en la República Dominicana. Y sobre ese tema es lo que vamos a hablar hoy en el programa. Tenemos como invitado especial al periodista Fausto Rosario, quien es el director del diario digital Acento, pero además fue comentarista de este programa durante un largo tiempo. Nos van a acompañar también en el programa otras personas vinculadas a la trayectoria de 1+1 en estos 34 años. Así que bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Le damos entonces la bienvenida a Fausto y le pedimos de entrada que pueda compartir con los y las televidentes de 1+1 esta mirada al periodismo dominicano y a su aporte a la democracia 34 años después de la fundación de este telediario. Así es. ¿Puedo decir algo? Claro, adelante. Claro. Bueno, sí, a mí me resulta muy particularmente emocionante estar en 1+1 en primer lugar por los 34 años que cumplen el día de hoy y además particularmente por el tema de Orlando Martínez, su ejercicio del periodismo, su visión sobre el periodismo, porque Orlando Martínez fue un militante periodista profesional y un militante de las ideas. Debatió con rigor todas las posturas que él pues sostenía en una columna diaria llamada Microscopio, que publicaba en el Nacional de Ahora, aparte de ser el director de la revista Ahora. Y Orlando fue un militante de las ideas, aunque también estuvo vinculado con el Partido Comunista Dominicano. Yo creo que Orlando llevó su ejercicio periodístico a una etapa en la que pocos periodistas habían llegado. Él estudió periodismo en la Escuela de Comunicación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y puso su empeño y su conocimiento profesional al servicio de ideas muy claras sobre lo que debía ser la explotación de los recursos naturales, la libertad política en nuestro país. El tema de la soberanía nacional era un tema importante en la cotidianidad de los escritos de Orlando Martínez. Cuando uno revisa la recopilación de los artículos de Microscopio que se publicaron en varios tomos unos años después del crimen contra Orlando, uno se da cuenta de la profundidad, la calidad, de la formación que tenía este periodista, que sobrepasaba, por supuesto, la mediana del ejercicio periodístico en general. Aunque en el ámbito de los géneros periodísticos, Orlando Martínez se deslindó, digamos, por la parte de opinión. Él no fue un periodista de investigación, él no fue un periodista que estuviese preparando o haciendo reportajes, decía cosas
y la decía a través de una columna que mantenía, que muchas veces era el editorial de la revista Ahora, o la temática que se abordaban en la revista Ahora. Por ejemplo, todo el tema de la extracción de los recursos naturales, la Alcoa, la Gulf and Western, la Falcon Bridge. El tema de la tierra. El tema de la explotación de las tierras y de los recursos mineros de República Dominicana. Pero bueno, ese tipo de periodismo evidentemente que generó en la época en la que Orlando ejerció su trabajo periodístico, pues representó un desafío, y ese desafío era fundamentalmente para el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Fue un crimen de Estado. Y es un crimen de Estado, definitivamente. A mí me tocó muchos años después, trabajando en la revista Rumbo, hacer una investigación en la que yo creo que invertí la mayor cantidad de tiempo que puede uno invertir para un trabajo periodístico. Yo estuve 6 meses investigando el crimen de Orlando Martínez, y la revista Rumbo dio a conocer un trabajo mío sobre la página en blanco y el llenado de la página en blanco que había dejado Joaquín Balaguer en su libro que había publicado en el año 1989, siendo presidente de la República. De un cortesano. Memorias de un cortesano de la era de Trujillo, en donde Joaquín Balaguer decía que dejaba a la posteridad a una persona que le sobreviviría el revelar quién había sido el responsable del crimen contra Orlando Martínez. Y yo te puedo decir que Joaquín Balaguer, el mismo día que se produjo, en horas de la noche, 6:30, 7 de la noche aproximadamente, en la calle José Contreras, esquina Cristóbal de Llerenas, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el crimen de Orlando, el doctor Joaquín Balaguer, casi de manera inmediata se enteró quiénes fueron los asesinos de Orlando Martínez. Pero muy cínicamente e irresponsablemente, hay que decir, el doctor Balaguer ofreció una recompensa para quienes dieran información que ayudaran a detectar quienes habían ejecutado el crimen. Y trató de culpar a Juan Bosch. Después. Luego sí se vinculó y algunos cuadros del PLD a Juan Bosch por el debate que tenía Orlando Martínez con el naciente, porque había nacido hacía 2 años, Partido de la Liberación Dominicana. Él decía una frase que utilizó, que el profesor Juan Bosch se acostaba en una cama y amanecía en otra ajena. Y era como una expresión de cómo el profesor Bosch había salido del Partido Revolucionario Dominicano y había fundado un partido nuevo en donde él se pudiera sentir cómodo, porque de acuerdo con Orlando Martínez, Bosch no era un hombre democrático. Fausto, el ejercicio periodístico durante los 12 años de Balaguer fue bastante difícil. Muy difícil. Por eso se resalta tanto la valentía de un periodista como Orlando Martínez, a quien su valentía le costó la vida. Pero además, mira, fue asesinado Enrique Piera, el padre de Nuria Piera, fue asesinado Gregorio García Castro, hay que decirlo. Sí, y muchos periodistas fueron a las cárceles, hubo deportados. Hubo un atentado contra Juan Bolívar Díaz, porque había matones en el ámbito público, que se había fundado en esos años la banda Colorado. En el año 1978 se abre lo que algunos han llamado un espacio democrático importantísimo en la República Dominicana, con la salida del poder de Joaquín Balaguer, aunque no del poder total, porque se quedó controlando el Senado de la República y en consecuencia la judicatura, porque el Senado era quien designaba a los jueces en ese entonces. Pero se abre ese proceso democrático. 8 años después, Balaguer vuelve al poder. Ese Balaguer que había confesado que estaba ciego, que ya no podía casi caminar porque tenía problemas en las piernas, y además que lo definían algunos como un cadáver político. Vuelve al poder, vuelve con nuevo brío. Y justamente es en ese contexto que se abre una nueva forma de hacer periodismo, ¿verdad? Hay una etapa nueva del periodismo en la República Dominicana. ¿Cómo lo califica? ¿Cómo vislumbra todo ese proceso? Mira, que justamente en el cual nace Uno más Uno. El ejercicio periodístico, como tú acabas de decir, en los 12 años de Balaguer,
estuvo signado por la represión, por un lado, el chantaje, por otro, y la búsqueda o el amiguismo, de algún modo, de algunos periodistas que ejercían el periodismo desde la cercanía del doctor Joaquín Balaguer. Y siempre ha habido periodismo y periodistas muy cercanos al poder, que han observado y han aprovechado que esa cercanía del poder, digamos, favorecía su ejercicio periodístico y su manera de ver el mundo, porque había periodistas de derecha, había periodistas de izquierda, había una izquierda revolucionaria a la que se vinculaba una buena parte de los periodistas dominicanos, y Orlando era uno de ellos, como lo era Guido Gil Díaz, por ejemplo, que fue un abogado que ejerció el periodismo, que militó en la izquierda, como militaron muchísimos reporteros y ejecutivos periodísticos. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, Rafael Herrera no comenzó. Rafael Herrera fue director del Listín Diario, pero Rafael Herrera fue secretario particular de Joaquín Balaguer cuando se fundó el Partido Reformista. Entonces, no sé, me parece que son esos elementos para lo que hay que tomar en cuenta. García Castro también estuvo vinculado a... En ese contexto. Sí, claro. Gregorio García Castro, que fue fundador del Partido Reformista junto con el doctor Joaquín Balaguer. Pero creo que hubo un momento de respiro, pero no solamente en el periodismo, en todos los ámbitos. Con la llegada de Antonio Guzmán al poder, hubo la libertad de expresión mucho más abierta, se eliminaron las leyes anticomunistas, retornaron los exiliados políticos. Aquí teníamos presos políticos y exiliados políticos, y obviamente fue un momento en el que el Partido Revolucionario Dominicano presentó, digamos, un aire democrático muy diferente, con Antonio Guzmán como presidente de la República. Hubo los cambios militares extraordinarios. Y eso, bueno, pues conllevó a que Federico Enríquez Grateró era el director de prensa del Palacio Nacional en el gobierno de don Antonio Guzmán. Pero eso trajo nuevas cosas, y obviamente hay que entender esas nuevas cosas. Muy lamentablemente había un cajón que se llamaba como el cajón de Federico, en donde Federico resolvía problemas de los periodistas, pero de todos modos el ejercicio periodístico dio un cambio sustancial. La predominancia o el predominio de elementos valiosísimos en el periodismo, pero radicalmente de derecha, como Germán Emilio Ornes, comenzó a cambiar de postura, de posición, y eso permitió que surgieran nuevos medios. Fíjate, ¿en qué año surge el periódico Hoy? En 1981. ¿En qué año surge el Nuevo Diario? En 1981. ¿En qué año surgen otros medios que luego, con el paso del tiempo, fueron, bueno, pues desapareciendo? La televisión realmente, a partir de esos años, representó un nuevo medio que explosionaba en la sociedad dominicana con nuevas vertientes y versiones. Surgió Uno Más Uno, Adalberto, en esos años precisamente, 1987, con la compra que hizo Pepín Corripio de Teleantillas, que era de Germán Emilio Ornes y compañía, y eso, bueno, pues cambió. Eso representó en la comunicación un cambio muy importante, que además no tuvo, digamos, no tuvo consecuencias de violencia, salvo en algunos casos en donde, por ejemplo, cuando José Francisco Peña Gómez era el alcalde del Distrito Nacional, hubo un crimen contra un periodista, Marcelino Vega, porque había una huelga de los empleados del ayuntamiento y él cubría las incidencias de esa huelga y fue asesinado por la Policía Nacional. Hay una serie de acontecimientos, pero de tendencia que es interesante analizar ahora que estamos hablando de periodismo. Después de la muerte de Trujillo, hay un despertar muy importante en la República Dominicana y los medios fueron beneficiados con eso, porque surgió la gran cantidad de emisoras de radio, surgieron periódicos. Bueno, el Listín Diario estaba cerrado, reabrió. En el 63. El 63, claro, sí. El Caribe cambia de orientación, etc. Pero la radio, en los años 60, los años 70, la radio es protagonista de muchos acontecimientos
periodísticos en el país, sí. igual a un paralelo con relación a los periódicos escritos. La prensa mucho más conservadora, la radio muy liberal, muy contestataria, muy... Ahí, Adalberto, hay que dedicarle un espacio muy especial a la radio, porque el ejercicio periodístico radiofónico fue fundamental para la libertad de expresión y para el fortalecimiento, sobre todo en las tendencias más democráticas, y para que voces que no tenían acceso. Aquí hubo momentos que para que los periódicos pudieran publicar un documento de un partido de izquierda, había que secuestrar a una gente. Entonces, eso definitivamente con la radio terminó. Y la radio fue la expresión con Notitiempo, Radio 1000, Noticiario Popular. La radio fue la expresión de la popularidad en República Dominicana y más en el ejercicio periodístico. Así es. Esa fue una época dorada del periodismo y de la radio. Que quería hacer esa reseña porque justo a mitad de la década de los 80 es cuando la televisión emerge con fuerza. Aunque la televisión venía de los años 50, de la era de la tiranía, la televisión se va a convertir en un medio popular es a partir de la segunda mitad de la década de los 80. Y justo en esa segunda mitad es que nace este telediario, que va a ser un aporte en ese sentido. Fausto, vamos a seguir. Pero vamos a incorporar en este momento, vía Zoom, usando la tecnología, a la estimada periodista Altagracia Salazar, quien también formó parte durante muchos años de este equipo. Altagracia, buenos días, bienvenida a Uno Más Uno. Buenos días, Mili, buenos días a Fausto y a Adalberto y a toda la gente que está viendo Uno Más Uno. Bueno, Altagracia se desempeñó un papel y hay que decir que Altagracia ahora es productora de 2 programas de televisión, sí. El Patio y Sin Maquillaje. De YouTube. Sí, bueno, es una de las nuevas modalidades. De las nuevas modalidades. La modernización, la tecnología ha incorporado nuevos actores. Y dice que hay gente como Altagracia, como Marino Zapete, que influyen más que lo que estamos en los medios tradicionales abiertos. Pero bueno, Altagracia, ¿cómo tú ves la evolución del periodismo desde el nacimiento de Uno Más Uno en el 87 para acá? Bueno, es importante decir que Uno Más Uno es parte de un proceso de protagonismo de la televisión que empezó con el surgimiento de Teleantilla en el 80. Los noticieros de televisión tenían determinada característica, muy pocas imágenes, muy poco protagonismo de los periodistas. Y con la salida de Teleantillas primero y 6 años después de Uno Más Uno, todo eso cambia. Uno Más Uno también asume una producción integral de lo que es un informativo de televisión. O sea, nosotros teníamos noticieros que normalmente eran meridianos o nocturnos, larguísimos programas de entrevistas por la mañana, y Uno Más Uno es la primera vez que se reúne todo eso en una producción de carácter informativo, pero tipo revista en la mañana. Así es, hay que decirse, uno de los méritos de Uno Más Uno, que los periodistas comenzaron a leer sus propias noticias. Antes no se hacía así. Se escribían y lo leía un locutor en los noticiarios de televisión. El aporte, Altagracia, en términos de democracia, Uno Más Uno, un espacio que siempre se ha caracterizado por ser plural, por dar voces a sectores, a personas que no siempre han encontrado cobijo en otro tipo de medios. ¿Cómo tú lo ves y cómo lo relacionas con el contexto histórico que se vivía en esos primeros años de fundación de este programa? Mira, la televisión en el mundo entero, no en República Dominicana, es manejada con un concepto de élite. Tan élite que en este país nuestro, con un profundo racismo entre negros, cuando salió Teleantilla al aire, no salían negros, no había ni un solo negro en la programación hasta que llegó Ramón Aníbal Ramos a conducir un programa que se llamaba Fiesta. Pero yo creo que lo que mejor define ese carácter democrático, sin ninguna duda,
parte de la perspectiva de vida del fundador de Uno más Uno, que es Juan Bolívar, fue quien mejor define eso, fue el dirigente de los cafetaleros, Rufino Herrera. Hace unos años, Rufino Herrera, cuando invitó a Juan Bolívar y yo le acompañé allá a la loma, a los cacaos, Rufino Herrera dijo, nosotros fuimos como caficultores pobres de la loma a hacer una denuncia a un canal de televisión que estábamos cansados de ir a los medios y rogar para que nos oyeran, y en Uno más Uno nos invitaron a que nos sentáramos en el set, a que hiciéramos nuestra denuncia, pero sentados de tú a tú, que era un espacio que estaba dedicado exclusivamente a la gente importante. Y yo creo que eso refiere mucho, ese aporte de Uno más Uno, esa democratización de la vocería que definitivamente este país se lo debe a ese esfuerzo. Si nos vamos al contexto actual, yo veo una contradicción. Veo que por un lado ya hay muchísimas innovaciones tecnológicas. Mira tú, Altagracia, cómo puedes hacer los programas desde el patio de tu casa, por citar un ejemplo. Pero el periodismo hoy día, y aquí también sería interesante escuchar a Fausto, altamente cuestionado por el ejercicio de algunas personas en los términos éticos, en ese aporte que debe hacer a la sociedad en términos democráticos. ¿Cómo ven ustedes esa contradicción que se da en el día de hoy en ese aspecto? Vamos a comenzar con Fausto. Conmigo, yo creo que en el periodismo la unanimidad no es posible, ni lo ha sido nunca, y que siempre va a haber posiciones diversas. El tema es, desde el punto de vista ético, cómo tú combinas un ejercicio periodístico con función pública, cómo tú combinas un ejercicio periodístico con un pago de una publicidad que está dirigida especialmente a determinados grupos, no por la audiencia que tú tengas, sino por la posición política de aprobación que tú expresas. Y aquí hay un error en el sentido de que la gente piensa que por el hecho de tú ser un periodista que apruebe todo lo que dice el gobierno, eso genera alguna simpatía, y eso definitivamente yo creo que hay muchos ejemplos de que eso no necesariamente genera simpatía. Tú puedes buscar quiénes son los periodistas que en ejercicio aprueban cotidianamente todas las acciones gubernamentales, y cuando revisas hacia atrás te das cuenta de, bueno, pero estaban muy equivocados. Hay algunas cosas que están, sobre todo ahora en las redes sociales, que son un espacio nuevo y mucho más variado y democrático, porque ahí está toda la sociedad. Todo el que quiere, con marcadas diferencias o no, hacer lo que entienda que debe hacer, a mí me parece que está ahí disponible. Eso compite de alguna manera, como dijo Adalberto hace un momento, con los medios tradicionales. Sin embargo, los medios tradicionales siguen siendo importantes porque son, desde el punto de vista, la fuente de alimentación de las redes sociales y el punto de partida para comentarios, opiniones, opinión editorial, debates, etcétera. Todo eso está ahí. Pero el ejercicio como tal, profesional, es necesario, no va a desaparecer, estará siempre pendiendo de algún modo de una demanda, de un, como digo, de un modelo de subsistencia que no sea necesariamente la dependencia estatal. Puede ser dependencia del sector privado, como lo es por la vía de la publicidad, pero no tenemos en República Dominicana un Edwin Plenel, por ejemplo, que en Francia salió del periodismo tradicional en Le Monde y fundó Mediapart, un medio que no acepta publicidad y que se sustenta nada más que con las suscripciones de los más de 200,000 usuarios que tiene, que le pagan mensualmente. La prensa, los medios alternativos siempre han existido además, Fausto, en todas las épocas. Tanto el tema de alternativo, porque... Bueno, porque eso es lo que es alternativo hoy en día. Antes era tal vez un periodiquito local, una hoja suelta. Yo digo que en el patio y sin maquillaje no son medios alternativos. Los dos programas de Altagracia. Vamos a ver Acento no es un medio alternativo. Yo lo que te digo es, somos medios distintos, pero somos medios. Sí. Claro. Vamos a hacer una pausa, Fausto, Altagracia y ustedes amables televidentes. Cuando regresemos vamos a escuchar la opinión de Altagracia sobre este último punto
Y además vamos a seguir recibiendo otros periodistas y periodistas aquí en Uno Más Uno. Bueno, continuamos desarrollando este programa especial con motivo del 34 aniversario de su telediario Uno Más Uno. Participan con nosotros don Fausto Rosario, quien es el director del diario digital Acento, y Altagracia Salazar, productora y conductora de los espacios televisivos Sin Maquillaje y El Patio. Gracias por la participación de ustedes también, dándole seguimiento a este programa. Altagracia, vamos contigo. Estamos haciendo algunas reflexiones sobre el ejercicio periodístico en esta época, a propósito del aniversario de Uno Más Uno. ¿Continúa ampliando tus reflexiones, Altagracia? Yo estoy de acuerdo con Fausto en tanto que el periodismo profesional es periodismo profesional, no importa la plataforma a través de la cual se ejerce, sea un medio tradicional o sea una de las nuevas plataformas que podemos usar. Hay una cosa que es muy importante referir, y es el momento histórico que vive la República Dominicana. Nosotros vivimos un momento en que el periodismo es menos crítico y quien es crítica es la sociedad. Y por eso ha sido posible, por ejemplo, la supervivencia mía como periodista en ejercicio, aun cuando fui expulsada de los medios tradicionales. Y es el mismo caso de mi compadre Marino Zapete. Ahora, las redes sociales son una maraña donde hay de todo. Hay mucha gente que aquí en República Dominicana uno escribe 3 frases en un buscador de Google y te van a salir 270 medios que la tienen publicada de la misma manera, simple y llanamente porque uno copia a otro, uno copia a otro, uno copia a otro, y así de manera indefinida. Solo el profesional de la comunicación está en capacidad de procesar una información de la manera que entiende que le debe llegar a la gente. Y yo creo que ahí la profesionalidad y la calidad del profesional pueden establecer la diferencia. ¿Cuáles son, Fausto y Altagracia, el principal reto o desafío que ustedes creen enfrenta ese periodismo profesional y ese periodismo crítico y democrático que ha caracterizado a Uno Más Uno, pero que también les ha caracterizado a ustedes en su ejercicio? Mira, yo creo que aquí el tema de la superficialidad y de la banalidad es un desafío fuerte para el ejercicio periodístico. La experiencia que he tenido es que cuando uno dedica tiempo, recursos para hacer investigación periodística, por ejemplo, si la investigación periodística no resulta en un escándalo, sino que es el resultado de, por ejemplo, tú investigas lo que está pasando con los ríos en República Dominicana y todo el proceso de contaminación y de daño que está ocurriendo con la extracción de materiales, etcétera. Si no termina en un escándalo que sea explosivo, pues eso, cuando tú lo publicas, poca gente lo ve o le da relevancia o importancia. Y entonces es que uno haya dedicado 3 o 4 periodistas durante un periodo de 2 meses o 3 meses a hacer este trabajo, tiene menos relevancia en términos de seguimiento o de público que lo lee que una nota que se publica sobre un artista urbano. Y eso me pone a mí a reflexionar y yo digo, bueno, ¿cuántos recursos yo estaré perdiendo en un tema que a la gente al final terminó sin darle importancia porque no es un asunto escandaloso? Y aquí, y por eso hablo de la superficialidad, porque hay gente que se ha acostumbrado a hacer escándalos a partir de una expresión, lo que yo he llamado el arbaloarbelismo, que en el periodismo ha hecho muchísimo daño. Entonces me parece que hace falta profundizar sobre estos temas y dar seguimiento. El tema del seguimiento es fundamental y creo que
los temas que finalmente terminan siendo relevantes en las redes sociales no son necesariamente los temas que son relevantes en el ejercicio periodístico. Cuando tú usas la palabra investigación para diferenciar un tipo de periodismo de otro, estás revelando un problema, porque el periodismo se supone que tiene que ser investigativo por naturaleza, por esencia. Tú no puedes divulgar una información si tú no te has empapado de qué fue lo que ocurrió. Entonces, eso no dice que hay dos periodismos hoy en día. No, no hay dos periodismos, es un periodismo, lo único que tú puedes poner un poco más de énfasis, como nosotros lo hicimos. Y nosotros, creo que el periódico Hoy lo hizo en un momento y el Nacional también. El periódico El Caribe lo hizo también. Que dijeron, bueno, vamos a formar un equipo de gente que tenga una mirada más pausada y más profunda de los temas. Hay algunos temas que hay que investigarlo un poco más. Bueno, pues le dedicamos más tiempo y más recursos a eso. Las raíces. El tema es que cuando tú comparas la productividad entre uno y otro, tú te vas a dar cuenta. Pero le quiero preguntarle a ambos, Altagracia, a Fausto, sobre la degradación del término periodismo. Periodista se conocía como aquel profesional que se encargaba de investigar, de recolectar informaciones, procesarla o redactarla y divulgarla. Pero hoy se le llama periodista a una persona que hace farándula o que comenta cualquier cosa. Se le llama periodista también a un relacionador público, a una persona que hace publicidad o campaña en favor de una determinada empresa, institución o partido, lo que sea. Esa degradación o esa confusión, la degradación del término, ¿cómo ustedes la visualizan? Vamos a comenzar esta vez por Altagracia. Yo creo que el concepto que se ha degradado no es el de periodista, sino el de comunicador, que técnicamente es nuestro título profesional porque estudiamos comunicación social en la universidad. Yo creo que eso se lo debemos a Jackie Núñez del Risco, que por allá también por los 80, cuando empezó a promocionar a algunas personas en el uso del micrófono en la televisión, empezó a llamarle comunicador y eso nos uniformó a todos y todas. Yo le decía en ese momento a Jackie, yo que estudié y tengo grado y posgrado, soy tan comunicadora como una modelo que se pone una falda corta y se ve bonita. Y eso después se extrapoló a todo. Ahora todo el que tiene un blog, un chat, habla 2 minutos en la radio o tiene un canal de YouTube, se dice comunicador, de alguna manera se beneficia de lo que socialmente implica la categoría y ha degradado el ejercicio profesional de un oficio que amerita una formación profesional. Tú mismo has citado varias veces a Adalberto aquel discurso de Joseph Pulitzer donde fundamentaba la necesidad de que los periodistas tuviéramos determinada formación y que esa formación fuera universitaria, porque era la necesidad de que los profesionales del periodismo tuviéramos una cantidad de manejos de conceptos necesarios para nuestro ejercicio. El hecho de que ahora quien tiene un blog en Catana Matías y un profesional como Fausto, que tiene 30 años de ejercicio, o tú, que tienes el mismo tiempo de ejercicio, sean uniformados como comunicadores, se ha convertido aquí casi en un relajo. Esa es la palabra, relajo. ¿Qué dice Fausto? Bueno, yo creo que de algún modo reflejamos una tendencia en la sociedad, porque aquí, para que le hicieran caso a un tema, a una propuesta, a una idea, había que divulgarla por los medios. Para que se justificara una sentencia de un tribunal, había que tener abogados que le dieran apoyo a esa decisión o que le estimularan. Entonces los medios de comunicación se convirtieron en receptores de muchas profesiones. Ingenieros, abogados, médicos, agrónomos, fueron a los medios buscando espacio adicionalmente al trabajo de los periodistas. Y los periodistas hemos tenido que convivir con todas esas profesiones adicionales que han venido
hacer ejercicio periodístico junto con nosotros, sin una deontología periodística, sin una definición muy clara de géneros periodísticos. Y generalmente son opinantes que, bueno, tienen derecho, por supuesto, porque es un ejercicio democrático. Pero no es lo mismo que periodista. Pero no es lo mismo que... Fausto, déjame pedirte permiso a ti y Altagracia para conectar con el fundador de este medio, que es Juan Bolívar Díaz, que como ustedes saben, está ahora residiendo en España, donde es representante de la República Dominicana. Don Juan Bolívar, bienvenido a su programa. Bueno, pues muchas gracias. Aquí estoy viviendo intensamente ese debate tan interesante que ustedes han estado sosteniendo. Yo soy evidentemente partícipe de esas preocupaciones y lo que me ha venido a la memoria son los años de lucha que sostuvimos por la profesionalización del periodismo, que en alguna medida se perdió muchas energías y hubo tanta mezquindad de parte de propietarios y también de gente que tenía una responsabilidad de directores de periódicos que no cumplieron su responsabilidad, o por lo menos no la ejercieron a plenitud. Eso sigue pendiente, cada día más complicado. Por supuesto que dirán que alguna gente pensará que no teníamos razón, porque ahora miren cómo está. Nunca se pretendió limitar la libertad de expresión, como alegaban los dueños de periódicos y los propietarios. Nunca se pretendió eso. Lo que se pretendió fue regular el ejercicio profesional del periodismo, que lo distinguía muy bien de los relacionistas públicos, lo distinguía muy bien de los articulistas, lo distinguía muy bien del derecho a la expresión y al acceso a los medios. Al contrario, nosotros éramos promotores del acceso de la población a la comunicación y del derecho a participar en el proceso comunicativo. Todo eso, a pesar de que a nosotros se nos acusaba de que nosotros éramos como enemigos de la libertad de expresión y de prensa. Pero bueno, lo cierto es que se ha confundido mucho y ha degenerado mucho el ejercicio. Y hay muchísima gente que aparece como periodista, pero que no lo es. Y en la educación, por ejemplo, cada vez es más claro que hay que tener una licenciatura mínima ya para entrar a un nivel elemental de educador. Y hay que tener máster o doctorado para otros niveles en la educación universitaria hoy día. Todo eso no va en detrimento de la libertad de la gente para trabajar como educadores o para ejercer ese sagrado derecho a educar. No, eso va en función de organizar la sociedad y de proteger el ejercicio y garantizar que cada vez haya más capacidad en lo que asumen esa responsabilidad de educadores. Lo mismo pasaba en el periodismo y en la comunicación. Y hay que reconocer que en la comunicación hay algunas limitaciones mayores, porque no se puede establecer, la profesionalización no puede ser tan absoluta que compite contra la libertad de expresión. Pero una cosa es la libertad de expresión y otra es el ejercicio de una profesión. Y eso es lo que nosotros queríamos y lo que todavía está pendiente claramente en el país. Se perdió mucho tiempo porque cada vez parece más difícil lograrlo. Sí, Juan, creo que sería interesante si usted pudiera, porque ya con Altagracia y con Fausto hemos reflexionado un poco de los contextos. Si usted pudiera compartir la mirada de la sociedad dominicana en ese momento en que surge 1+1 y el momento en que vivimos actualmente. Bueno, hace 34 años teníamos una situación política mucho más difícil, digamos, estábamos viviendo la segunda etapa del balaguerismo y el país estaba entrando en una situación muy crítica. En el ejercicio del periodismo había una explosión de medios y hubo en los años subsiguientes de periódicos y fue esa locura de que los periódicos llegaron a tirar hasta 80 y 90 páginas diarias, los desplegados, los periódicos grandes. Eso era una desproporción enorme con la población y la afición a la lectura de los dominicanos. Después aparecieron también los periódicos, empezaron a aparecer los periódicos gratuitos, ¿no? Finales de la década de los 90.
Y yo creo que había una explosión de medios, pero había una explosión desproporcionada al medio y a la capacidad del mercado dominicano para sustentar esos medios. ¿Qué pasó? Que entonces se apoyaron demasiado en el Estado, en el gobierno, y los políticos se aprovecharon de eso y empezaron a controlar la opinión pública a través de controlar medios y periodistas. Para las empresas se hicieron insostenibles los gastos, por lo menos en algunas empresas, y lo que ocurrió fue que se debilitó el ejercicio profesional, se congelaron los salarios de los periodistas después de haber hecho unos desparpajos muy grandes, que hubo competencia muy fuerte y después se congelaron y empobreció el ejercicio de la profesión, y todo eso fue en detrimento de la libertad de información y en concentración de lo que tuvieron el poder. Todo eso fue un periodo muy difícil. En este momento todavía algunas de esas rémoras no se superan, no son fáciles de superar, y estamos con la debilidad propiamente de la irrupción de las nuevas tecnologías. Cuando empezamos en 1+1 hace 34 años no teníamos esta posibilidad que estamos utilizando. Yo hablando desde Madrid, aquí sí, con 5 horas de diferencia, y aquí va a ser la 1 de la tarde. Ni teníamos todo, ni remotamente, ni, es más, todavía no usábamos computadoras los periodistas. Era muy diferente la situación. Pero tampoco teníamos la pandemia ahora, que ha acabado de darle un golpe muy severo a la finanza de las empresas periodísticas. Todo eso debilita mucho el ejercicio profesional y hace más endeble la lucha por reivindicaciones, por mejoramiento. Por ejemplo, ahora mismo lo que hay es disminución de personal en las empresas, y el espacio para reclamar mejores salarios pues está casi ausente, cuando lo que están es cancelando periodistas por todas partes. En fin, una situación mucho más difícil que convoca a mayor responsabilidad de todos los que tenemos conciencia de lo que es la comunicación en el sistema democrático y en la institucionalidad de la convivencia y de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Qué opinan Altagracia y Fausto sobre las reflexiones de Juan? Yo creo que los periodistas y los medios en general estamos obligados a hacer una adaptación a la nueva realidad, tanto tecnológica como a los desafíos que representan las nuevas condiciones de comunicación de la gente y prioridades de la gente. Hay urgencias importantísimas y hay además una ética que hay que llevar a cabo y que hay que poner en práctica con el nivel de sustentabilidad de los medios de comunicación. Muchos medios tradicionales no van a poder sobrevivir con el modelo anterior. Están desafiados a cambiar. El modelo de redacción que han tenido no es solamente cancelar personal. Yo creo que aquí hay que replantearse un estudio serio en cada empresa para que el periodismo pueda sobrevivir y para que las empresas puedan ser sustentables. Porque no es posible un periodismo que no sea sustentable. Por eso son exitosos modelos como el de Altagracia Salazar, que tienen bajos costos, porque el nuevo periodismo depende hoy fundamentalmente del bajo costo que pueda poner en práctica ejerciendo un periodismo con calidad y con profesionalidad. No este individualismo, pero el modelo está diciéndote por dónde debe ir la empresa periodística. Ya todas estas plataformas costosísimas no tienen manera de sobrevivir. Pero quisiera oír la reflexión de Altagracia, para poder hacer un medio diario, informar a la población diaria, se necesita de personal y de recursos. Claro, por supuesto. Que va mucho más allá de opinar o leer noticias que otros hacen. Altagracia. Mira, yo creo que lo que se ha quedado evidenciado en estos últimos procesos es que el periodismo es contenido informativo. Si una dificultad ha tenido la empresa periodística dominicana, y excluyo a Fausto como líder de Acento, es que los medios de comunicación de la República Dominicana perdieron la perspectiva de que lo importante es generar contenido y contenido propio. La irrupción de todos estos nuevos medios que nos ha permitido a algunos la supervivencia y a otros el desarrollo, es simple y llanamente porque tú no necesitas la gran plataforma que se necesitaba antes
para compartir tus contenidos. Pero si tú tienes la plataforma, como tiene muchísima gente en República Dominicana, donde hay casi un centenar de canales y canalitos de televisión, y no tienes contenido, no tienes nada. Así es. Es la reflexión sobre el contenido, la formación de los y las profesionales de la comunicación y la posibilidad de hacer contacto con la gente. Yo creo que ahora son la diferencia. Excelente. Vamos entonces a hacer una pausa, Juan. Sí, Altagracia. Yo me voy a excusar porque yo tenía un compromiso con el barrio de Tecuán, con dominicanos, con una concejal española. Y ya tengo que retirarme. Yo lamento mucho, hubiera tenido noticia con anticipación, hubiera reservado más el espacio. Bien. Un gran saludo a todos ustedes y a nuestros televidentes, y aquí todavía le he hecho yo de menos a todos ustedes y el compromiso de la comunicación. Está dispensado, Juan. Verlo a ustedes en el auto. Gracias. Vamos Gracias, entonces Juan. a hacer una pausa y regresamos con esa reflexión final de Fausto y de Altagracia. Bueno, en los medios tradicionales el tiempo es un tirano, así que ya solo volvemos para agradecer encarecidamente la participación de Altagracia Salazar, de Sin Maquillaje y El Patio, quien nos ha estado acompañando vía Zoom, así como también de Fausto Rosario, director del periódico digital Acento. Gracias también a ustedes por esta sintonía en este programa especial, 34 años de Uno más Uno. Ya solo queda, Alberto, desear que vengan muchos años más. Bueno, gracias, señoras y señores.